Hola, bienvenidos. Gracias por conectarse una noche más aquí con el foro PLN 2022, como todos los martes, deseando conectarnos y llegando a todos los y las liberacionistas a través de nuestra página, del grupo que tenemos también por Facebook Live, PLN 2022. Y bueno, como siempre, seguir la agenda que teníamos de todos los aspirantes a las precandidaturas. En este caso, hoy corresponde la noche para el doctor Fernando Zamora Castellanos, quien aspira también a la precandidatura al PLN. Y pues decirles que, como siempre, las normas son clarísimas, ¿verdad? Que no se permiten, ¿cómo decirlo para que suene bonito? Comentarios grotescos, no se permiten ofensas, no se permiten insultos. Hemos tratado de hacer estos foros de una forma donde podamos conocer y darnos una idea, ¿verdad?, de lo que cada aspirante propone. Siempre lo más importante es el partido, ¿verdad?, Liberación Nacional, y estas propuestas, yo creo que en el marco del respeto, lo más importante es escuchar, meditar, y después que cada liberacionista y costarricense decida, ¿verdad?, a la hora de emitir su voto el próximo 6 de junio en nuestra convención interna. También decirles que, bueno, como siempre, el expositor tiene 20 minutos, en este caso, para hablar de sus ideas, de sus proyectos políticos. Luego tenemos las 5 consultas de compañeros del foro, que ya siempre se conectan, donde tienen 1 minuto y medio para hacer su consulta, pregunta. Don Fernando tendrá 2 minutos para contestarla y 1 minuto de réplica. Y luego abrimos el espacio de consultas. Recuerden que vamos a estar también leyendo preguntas del chat aquí de Zoom, y también pues de la página del foro en Facebook Live. Entonces, le paso la palabra a Oscar Núñez, mi compañero. Muchas gracias, Adriana. Muy buenas noches a todas y todos. Es un gran gusto encontrarnos otra vez, como todos los martes a las 7 de la noche. Y estos martes de gala, que atendemos compañeros que tienen una amplia trayectoria y un amor profundo por Liberación Nacional. Y a mí me place que hoy nos acompañe el doctor Fernando Zamora Castellanos. A Fernando lo conozco hace muchísimos años. Creo que es ya no somos tan jóvenes, porque le decía a Fernando que estuvimos en el directorio político de la Juventud Liberacionista y entenderán ustedes que por eso fue hace muchísimo tiempo. Pero Fernando es un querido compañero, un intelectual del partido, prominente figura, secretario general fue también hace muy pocos meses. Y bueno, hoy compartiremos con él estas noches de tertulia para conocer a profundidad su propuesta para las y los liberacionistas, conocer su propuesta integral para el país en la medida de lo posible, y podemos tener una rica participación de todas y todos. Decía bien Adriana que tenemos 5 compañeros que siempre seleccionamos para que le hagan alguna pregunta en particular al candidato, pero después abriremos los foros en nuestras redes. Está también en Facebook Live en estos momentos presentándose este programa. Y bueno, también sabemos que lo compartiremos después en todos los links del partido y de las diferentes chats cuando lo grabemos en esta misma plataforma Zoom, para poder hacer posible la entrega y llegar a más liberacionistas. Es un momento relevante, estamos muy próximos a elegir el próximo candidato del Partido de Liberación Nacional, y es por eso que Isabelita Chamorro, Chabelita, nos va a hacer la presentación de su candidato, que sin duda alguna es una presentación de un hombre que ha mostrado con mucha altura y solvencia su participación en política. Adelante, Isabelita. Bueno, ahora sí, muy buenas noches. Es un gusto para mí, un honor realmente presentar a una persona, a un compañero de partido como es el doctor Fernando Zamora, que como bien lo has dicho,
lo hemos conocido dentro del Partido Liberación Nacional, ahí se ha formado, ahí ha estado siempre, y desde sus primeros años de vida está esa espina política durante el periodo de la enseñanza secundaria, donde se destacó. Fernando es doctor en Derecho Constitucional, autor de 6 libros de doctrina jurídica y política, fue directivo del Banco Hipotecario de la Vivienda de representación del Partido Liberación Nacional, fue secretario general del Partido Liberación Nacional, dentro de, no sé, pasó a la otra página ya, sigo yo. Y dentro de esos libros que ha escrito están Principios de Interpretación Procesal Legislativa Costarricense, que fue editado por la editorial Juricentro. También hay otros libros que hablan La vida, su tradición de defensa en Costa Rica, que también lo publicó la Facultad de Derecho. Ha sido también profesor universitario. Ha estado también conferencista en diferentes países. Fernando es casado, su esposa es psicólogo, tiene 3 hijos, un hijo que es médico, una hija que es estudiante universitaria y otra que es estudiante de secundaria. Proviene de un hogar herediano y desde ahorita en Belén, y bueno, ahora está aspirando a ser el representante, el candidato del Partido Liberación Nacional, lo cual sería una gran oportunidad que tiene el partido de proponer a una figura no solamente formada en el Partido Liberación Nacional, en las bases socialdemócratas, sino que también es un nuevo liderazgo que emerge precisamente de las más profundas raíces del Partido Liberación Nacional. Yo me siento muy honrada de presentarlo, he estado acompañándolo en algunas de las giras. Es una persona que le encanta el contacto con el pueblo, con las personas de las comunidades. Eso lo viene haciendo hace rato porque precisamente ha apostado a esa interacción para escuchar al pueblo en sus diferentes inquietudes. De tal modo que agradecerles a ustedes, los compañeros y la compañera Adriana, que organizan este foro, la oportunidad de presentar a una gran figura política, como bien lo dijo Oscar, un intelectual, un escritor, un profesor universitario y sobre todo una persona muy noble y que ha hecho una propuesta denominada la Costa Rica Grande para que nosotros la podamos considerar y considerar y que a la hora de emitir el voto pues consideremos precisamente todas esas propuestas que pretenden un desarrollo nacional. Así que muchísimas gracias y es un gusto compartir hoy con compañeros y compañeras sumamente queridos en este foro que entre uno y otro más nos hemos estado viendo gracias a esa iniciativa que ha tenido Oscar, Federico y Adriana. Muchísimas gracias, Isabelita. No hacemos más esperar al doctor Fernando Zamora para que nos hable de esa Costa Rica grande. Bienvenido, doctor. Usted tiene este auditorio por 20 minutos y más todavía. Muchas gracias por su participación. Estás en modo mute. Muchas gracias, de verdad, Oscar, Núñez, Adri, Rossi, Federico Tinoco y don Marcos Fernández, que son los que de momento atisbé que estaban dirigiendo el foro, y agradecerles de verdad, para mí es un honor la invitación. Y por supuesto también un saludo a toda la audiencia y en especial a mi entrañable amiga y la jefe de campaña, la exministra Chamorro. Bueno, ¿por qué quiero hacer la gran pregunta con la que evidentemente debo iniciar estos 20 minutos de disertación? ¿Por qué quiero ser presidente de este país? Bueno, lo primero que debo decir es que quiero
ser presidente, lo esencial por lo cual quiero ser presidente, es para resolver o para luchar más bien por revertir lo que yo llamo que es el problema cardinal del país, que es un problema cultural. Lo que determina la prosperidad o la decadencia de una sociedad, lo que hace que un estado sea fallido y caótico, o bien que un estado, por el contrario, sea próspero, es la cultura. Por eso un país con una población, con poblaciones similares y geografía similar, territorios similares, perfectamente puede ser Haití o puede ser Israel. Regálame un segundito, no porque se me hace eco. O puede ser Haití o puede ser Israel. Entonces, indudablemente, ¿por qué? Entonces, la gran cuestión aquí es por qué Israel es Israel y Haití es Haití, teniendo más o menos la misma población y el mismo territorio. Bueno, esencialmente por un problema cultural. De hecho, es por un problema cultural por lo cual la frontera haitiano-dominicana en la isla La Española es, según las fotografías aéreas, es una frontera también ecológica casi. De la frontera hacia Haití es desierto y de la frontera hacia República Dominicana se ve verdor. Y eso es por un problema cultural. Entonces, la esencia, lo esencial más bien que determina la prosperidad de una sociedad es la cultura. Entonces, si yo debo decir cuál es la razón principal por la que yo o cualquier aspirante presidencial debe llegar al solio presidencial o luchar por el solio presidencial, cualquier gobernante debería decir que es para proteger y para promover la cultura nacional, que es lo que es fundamental. De hecho, no podría pensar en un aspirante presidencial que no tuviera eso claro y que a la hora de responder para qué quiere gobernar responda a otra cosa que no sea la elevación de la cultura de su pueblo. Y entendida la cultura como una vocación, la vocación espiritual y moral que hace que una sociedad dirija su conducta en función de objetivos concretos de desarrollo y valores concretos. Ahora bien, junto al tema de cardinal cultural, creo también, por supuesto, que es indispensable llegar al poder para básicamente resolver en el plano del desarrollo propiamente material, que es un tema aparte, ¿verdad? Recordemos que cuando hablo de cultura, la cultura es un valor inmaterial, indudablemente. Pero cuando me refiero a la necesidad ya propiamente del desarrollo material, que también pues es algo básico, yo diría que quiero ser presidente para resolver también el problema esencial del desarrollo, en este caso ya material, que es fundamentalmente que la capacidad productiva de la República no es lo suficientemente potente y no está siendo lo suficientemente potente para no solo sostener un Estado caro como el que tenemos, ¿verdad? No lo estamos logrando sostener, sino que además esa capacidad productiva no nos está permitiendo altos índices de desarrollo al extremo de que sabemos que mantenemos de forma permanente niveles altos de pobreza y de desempleo, al punto que, como todos lo supimos, ya en el año 2019, antes de la pandemia, los niveles de desempleo llegaron a cotos muy altos. Entonces, yo he venido diciéndole al país, ¿qué es lo que yo le he venido diciendo al país al margen de esta primera reflexión de lo esencial de la cultura? Bueno, lo que le he venido también diciendo al país que Costa Rica necesita elevar, para elevar su capacidad productiva, Costa Rica necesita
esencialmente la estrategia de la recuperación o captación más bien de divisas a través de las 4 grandes estrategias con las cuales cualquier país logra el desarrollo. Como decía Jeffrey Sachs en su famoso libro El final de la pobreza, las naciones que realmente prosperan son naciones que logran muchas posibilidades de circulación de bienes, personas y servicios dentro de su territorio. O sea, las sociedades prósperas siempre han sido sociedades donde circulan muchos bienes, muchas personas y muchos servicios dentro de esas sociedades. Por eso, de hecho, fueron prósperos los nabateos, por eso fueron prósperos los romanos, por eso fueron prósperos los fenicios, por eso Nueva York, que era un puerto de gran circulación de bienes, de personas y servicios, llegó a ser la ciudad más importante del imperio estadounidense, y así por el estilo muchos otros ejemplos que podría dar. Entonces, esa es la línea por la cual Costa Rica debe orientarse. Y para lograr eso, nosotros debemos orientar nuestra estrategia en 4 líneas de acción que son las que generan divisas y las que generan eso que llamaba Jeffrey Sachs como una amplia circulación de bienes, servicios y personas, que como son la primera línea, el fortalecimiento de las exportaciones, la segunda línea, el fortalecimiento de los servicios al mundo, servicios concretos al mundo, la tercera línea, las inversiones, y finalmente, sobre todo las inversiones internacionales, inversiones en la medida de lo posible, lo más masivas posibles, y finalmente la cuarta línea, que hoy está, como todos sabemos, de capa caída, por cierto, la cuarta línea de inyección de divisas es obviamente el turismo. Okay. Entonces, esas 4 líneas, exportaciones, servicios al mundo, inversiones internacionales y turismo, es lo que nos va a permitir elevar, ¿verdad? Todo esto obviamente con altos niveles de tecnología, porque en estas 4 estrategias presuponen tecnología, ¿verdad? Presuponen inyección de desarrollo tecnológico, son las que van a permitirnos elevar la capacidad productiva del país y que no tengamos el problema que estamos teniendo, no solo de que no podemos sostener al Estado, el déficit fiscal es resultado de eso, no estemos pudiendo sostener al Estado, no estemos logrando reducir los límites de pobreza, y tampoco exista o haya, o más bien, y también que exista una enorme crisis de empleo como la que tenemos. Eso, digamos, para hacer la primera parte, que entiendo que ya deberé llevar los 10 minutos primeros, eso para, digamos, la primera parte de la reflexión a manera de diagnóstico del problema. La solución, indudablemente, yo he venido hablando de lo que son 4 revoluciones. De hecho, la revolución que hizo nacer a Liberación Nacional fue una revolución, fue revolución en estas 4 líneas, lo que hizo nacer a Liberación Nacional. La primera gran revolución que hay que renovar, yo digo que un nuevo pacto revolucionario que, tal y como el que hizo nacer la Liberación Nacional, la revolución educativa, hay que hacer un viraje en nuestro modelo educativo, la revolución energética, ¿verdad? Llegó la hora de un nuevo pacto energético en el país, la revolución productiva y, por supuesto, la revolución, del Estado, o sea, la transformación del Estado. Y todo esto, bueno, implican muchísimas líneas que por supuesto no me daría tiempo de explicar en los siguientes 10 minutos. Así que voy a concretar tal vez en lo que yo he venido anunciando, que es un plan concreto, que es este, que he venido entregando este documento, y lo pueden ver también por la web, lo he venido entregando por todo el país. Es un plan concreto de 7 objetivos de desarrollo. Estos 7 objetivos de desarrollo, pues no, evidentemente no me daría oportunidad de explicarlos ahora, pero voy a citarlos muy brevemente, y tal vez me interesaría, y con eso cerraría, explicar
a grandes rasgos 4 de esas líneas, pero entre ellos está, por ejemplo, el programa Vivienda Juventud, la revolución aeroportuaria, que eso es fundamental, la estrategia de atracción masiva de nuevas inversiones, está también la revolución energética a través del cambio de la matriz energética del país, las líneas complementarias para el desarrollo a través de estrategias como, bueno, ya mencioné el programa Vivienda Juventud, lo que yo llamo Costa Rica Potencia Agroindustrial, que es básicamente un cambio cultural sobre la misma línea de lo que ha permitido que los sectores tradicionales sean potencia, ¿verdad? Nosotros tenemos 3 o 4 sectores agroindustriales y pecuarios, 4 que son potencia latinoamericana y que son, digamos, ejemplo incluso. Bueno, lo mismo hay que hacer en los sectores no tradicionales de la agricultura y la agroindustria. La Costa Rica Potencia Ganadera, ¿verdad? A través de una estrategia que explicaré, y Costa Rica Potencia Acuícola, que también es fundamental para el desarrollo de toda la actividad acuícola, sobre todo en unas regiones tan deprimidas como son las costeras. Y finalmente, la propuesta también del Canal Verde de Transbordo Interoceánico, que son todas ellas propuestas muy concretas de acción a gran escala, ¿verdad? De gran calado, a gran escala, que nos van a permitir precisamente lo primero que expliqué, que es elevar la capacidad productiva a través de inversiones en servicios al mundo, en exportaciones, turismo, porque también junto con el tema de la revolución aeroportuaria ha venido hablando de los grandes parques ecotemáticos y también, por supuesto, pues las inversiones internacionales, que son lo que expliqué como las 4 líneas. Finalizo tal vez explicando muy brevemente de qué se trata los 4 programas. No voy a poder explicar porque en realidad ya con los subprogramas son como 11. Entonces voy a explicar solo 4. El primero de ellos es, porque por sí ya me quedan como 5 minutos, aquí voy con un cronómetro cercano a mi escritorio y ya sé que me quedan 5 minutos para que Marco no me regañe. Vivienda Juventud, básicamente es una estrategia, ¿verdad? Tal vez por mi experiencia en el Banco Hipotecario de la Vivienda como directivo, tengo clarísimo de que el programa Vivienda Juventud, o más bien, tengo clarísimo que si hay algo que desarrolla o dinamiza el desarrollo y reactiva la economía, que les soy sincero, a mí más que reactivar la economía, lo que me interesa es dinamizar el desarrollo, porque la reactivación de la economía es un concepto muy limitado, ¿verdad? Bueno, una gran inyección temporal de dinero en un país, como puede ser incluso un gran préstamo, pues puede reactivar temporalmente la economía, pero eso no dinamiza el desarrollo. Es un concepto reduccionista, es un concepto limitado. Yo creo más bien en que de nosotros debemos proponernos dinamizar el desarrollo. Y si hay algo que dinamiza el desarrollo, y por supuesto, pues también reactiva la economía, es el desarrollo inmobiliario. Toda la explosión de desarrollo inmobiliario es fundamental. Y además, el desarrollo inmobiliario es uno de los acicates mayores del desarrollo. ¿Por qué? Porque la vivienda, pues, da seguridad, genera cultura, ¿verdad? Alrededor de la vivienda se asegura la protección, la familia se asegura la protección patrimonial, ¿verdad? Y además, pues, por supuesto, le resuelve más bien un problema esencial a la juventud. Entonces he venido hablando del programa de Vivienda Juventud, que tiene 2 líneas. El programa de Vivienda de la Juventud tiene 2 líneas de acción. La primera es una línea de crédito para personas de entre 25 y 45 años, no puede ser más de 45 años por los plazos de los créditos, para que en los primeros 10 años del crédito se establezca un crédito a bajísimo interés consistente en la tasa básica pasiva más 1 o 2 puntos. Esto no crean, yo soy abogado, no soy economista, pero esto ya está, digamos, analizado, esto ha sido sugerido, lo he investigado, lo he consultado con expertos, ¿verdad? Y podría darse la tasa básica pasiva más 1 o 2 para que siga siendo sostenible para la banca,
¿verdad? Estableciendo, por supuesto, límites de otorgamiento del universo del crédito que da un banco. O sea, no podría dedicar el banco a todo su dinero a eso. Habría que determinar el Banco Central o algún tipo de entidad tendría que, dentro de los mismos bancos, tendría que determinar qué porcentaje total se prestaría para esa cartera. Pero para gente entre 25 y 45 años, una línea de crédito de esa naturaleza, o sea, ese bajo interés, con el objetivo de que se preste los recursos para vivienda, en el caso de tasa básica pasiva, más 1 punto vivienda vertical y más 2 puntos vivienda horizontal, priorizando la vivienda vertical, por eso es más bajo el interés, porque tiene obviamente mucho menos huella ecológica, ¿verdad? Además es más cara la vivienda vertical que la vivienda horizontal. ¿Verdad? Entonces, son una línea de crédito, repito, a un grupo etario, ¿verdad? A un bajo interés, ¿verdad? Un bajo interés por los primeros 10 años, repito, ¿verdad? Y además, algo importantísimo, solamente para vivienda media y popular. ¿Qué significa eso? Que esa línea de crédito no podría estar disponible para créditos mayores a 75 millones de colones, ¿verdad? Pero además, la otra cara de ese programa también consistiría en lo que yo he venido hablando, que son los fideicomisos de vivienda. Los fideicomisos especiales de vivienda, que consistirían también dentro del programa de vivienda juventud, que consistirían en la posibilidad de que el propietario de una vivienda en mal estado o de un lote, ¿verdad? Puede que no haya vivienda, pero que haya un lote, pueda ceder ese espacio, ¿verdad? De tierra, ese espacio, ese lote, ese espacio o esa vivienda en mal estado y que la persona no tiene los recursos para repararla, tal vez una vivienda, qué sé yo, que haya que demoler, que esté en pésimo estado o que simplemente el lote no tenga nada, ¿verdad? Entonces, que pueda el Estado cede al fideicomiso ese terreno y a cambio de la cesión que le hace al Estado, el Estado le devuelve una vivienda nueva de buena calidad, pero eso sí tiene que ceder la posibilidad, ¿verdad? Le devuelve la vivienda ya construida, pero con la facultad de que el Estado utilice el segundo y el tercer piso. O sea, a cambio de ese espacio, o más bien de esa vivienda nueva que le dio el Estado, ¿verdad? La persona tiene que ceder el espacio, como para utilizar una expresión, el espacio aéreo de la vivienda. Entonces, esto sería una posibilidad revolucionaria para las soluciones de vivienda y les voy a explicar por qué. El problema más grave que tiene el Estado costarricense en materia de vivienda es de compra de terrenos en el Valle Central. El Valle Central no hay casi ya terrenos para vivienda y los terrenos que existen son carísimos. Entonces, ahí solucionaríamos ese aspecto. Bueno, ya se me venció lo que voy a hablar, nada más, voy a robarle 2 minutos más. No voy a explicar lo del desarrollo industrial y lo del ganadero, ¿verdad? Que me parece que es importante, pero voy a cerrar con el tema o más bien, voy a desarrollar estos 2 temas y el que no voy a desarrollar es el de la ampliación del concepto de zonas francas, zonas económicas exclusivas, etcétera, etcétera. Y más bien voy a cerrar con algo que yo creo que Liberación Nacional debe volver su rostro, que es el desarrollo agropecuario. El desarrollo, Costa Rica potencia ganadera básicamente consiste en el objetivo país en mis 4 años de gobierno, del 22 al 26, el objetivo país de llevar todo el desarrollo ganadero del país al ganado semiestabulado y estabulado es revolucionar la política ganadera del país. La política ganadera que hoy está prácticamente sedentaria a un concepto de desarrollo estabulado y semiestabulado. ¿En qué consiste esto? Bueno, en la cría de ganado por confinamiento que permitiría, imagínense la revolución que permitiría productiva, permitiría que en una hectárea que en donde hoy se crían no más de 3 novillos y lo usual es 1 o 2,
se puedan criar hasta 20 novillos y aún más, que la mitad de esa finca pueda utilizarse para bosque y para otro tipo de subproductos, incluido el bosque, pues pasa a ser un subproducto, porque en el caso del bosque, el finquero puede o entregarlo a los organismos que pagan por oxígeno, ¿verdad? Pagan por bosque por oxígeno, o bien llevar a la reforestación cíclica, que es cortando madera, vendiendo la madera y después volviendo a sembrar y mantener el desarrollo forestal. Eso le permitiría al país, ¿verdad? Le permitiría al país algo interesantísimo. ¿Cómo es que todo el desarrollo básicamente forestal crezca muchísimo y por lo tanto se mejore el medio ambiente? Pero además, ¿verdad? Que la productividad crezca en las fincas ganaderas. Ahora bien, para esto la intención sería darle una directriz al ministro de Ganadería para que en el primer año establezca una cultura ganadera, dando a través de un desarrollo desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, un desarrollo, una política de implementación de la cultura estabulada, obligando al ministro, digamos, que se establezcan objetivos o metas país de 1 año al 3% del hato ganadero en estabulado. En el segundo año, no más del 7, 8 y ojalá llegar al 10%. En el tercer año, intentar superar el 10% de todo el hato ganadero en ganado estabulado y que al final de mi gobierno, en el 2026, tratar de que se logre que al menos el 20% de todo el hato ganadero nacional esté en ganado estabulado. ¿Qué lograríamos con eso? Imponer una cultura ganadera revolucionaria de muchísimo mayor productividad y además mucho más amigable con el ambiente. Y finalmente, el de desarrollo agroindustrial. Costa Rica, potencia agroindustrial, consiste básicamente también en desarrollar una cultura organizacional. La cultura son valores inmateriales, ¿verdad? O sea, ustedes no van y le dicen a una persona, vaya, cómpreme en el supermercado 1 kilo de organización o 2 bolsas de eficiencia. Son culturas. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? O sea, ¿qué es lo que ha permitido que los sectores tradicionales en Costa Rica de agroindustriales sean potencia, como lo es el café, el banano, la caña o la ganadería lechera? Bueno, la organización. El café a través del Instituto del Café, el banano a través de Corbana, Laica con los cañeros y las cooperativas de leche con los ganaderos de leche. Ellos, ¿qué es lo que han logrado? Una cultura organizacional en donde esas entidades que son no burocráticas, sí públicas, pero no estatales, creadas por ley, o sea, son públicas, creadas por ley, pero no son estatales. Digamos, esas organizaciones le dan capacitación, asistencia técnica, asistencia tecnológica a sus agremiados y por lo tanto al sector productivo general, ¿verdad? Les dan equilibrio en los mercados, ¿verdad? Para que los precios cuando hay mucha producción no bajen o viceversa. Dan también asistencia hasta legal, organizacional, investigación de mercados. Por eso Laica ahora hasta exporta productos finales, ¿verdad? En donde todos los cañeros se ven beneficiados y también pues los ingenios. Entonces, es una cultura organizacional. Eso mismo que ha existido en los sectores tradicionales, debe existir también una meta de organización, perdón, metas específicas para el Ministerio de Agricultura para que los sectores no tradicionales logren ese tipo de desarrollo organizacional de sus agremiados. Para que vayan aterrizando. Y aquí cierro. ¿Cómo? ¿Cuáles? Perdón, ¿cuáles sectores? Los que cultivan hortalizas, que están muy mal, los que cultivan tubérculos, que están muy mal, los que cultivan frijol, que están muy mal, ¿verdad? En fin, todos los sectores agrícolas no tradicionales que están en una situación de sumo riesgo, incluso muchos de ellos cayendo ya en niveles de alta pobreza, y que de alguna forma pueden levantarse y pueden llegar a obtener un nivel alto de prosperidad a través de
la cultura organizacional tal y como lo lograron los otros sectores que están hoy prósperos como los que cité. Entonces, son algunas, no puedo, ¿verdad? Ahora sí se me fue el tiempo. Son algunas de las propuestas que están en mi documento Costa Rica Grande y que pues todos pueden acceder a través de mi página web www.fernandozamora.org, o también yo les recomiendo también mi canal de YouTube, porque en el canal de YouTube yo he hecho prácticamente en cada uno de estos puntos, he hecho pronunciamientos y desarrollos y videos y explicaciones y conferencias incluso, donde explico cada uno de los puntos de la Costa Rica Grande y que de alguna forma, para el que quiera entender de qué se trata cada ítem, ahí los puede acceder. Muchas gracias, Fernando. Pasamos ahora a unas preguntas que ya teníamos preestablecidas con varios participantes. Y tenemos a Marta Campos, a Sofía Hernández, a Clara Lieberman, a Álvaro Ramos y Eduardo Rodríguez. Le doy la palabra a Marta Campos, su minuto de tiempo para su pregunta. Espérate, no, yo creo que son ellos. Yo estoy a máxima. Sí, estoy bien no se oye. Aló. No se escucha. ¿Me escuchas? No, no se escucha. 1, 2, 3. ¿Me escucha? Ahora un poquito mejor, sí. Es que me parece que estaba abajo tu volumen. Mencionaba que muchas gracias por tu participación y que ahora pasamos a preguntas de varias personas que ya teníamos preestablecidas, entre ellas Marta Campos, Sofía Hernández, Clara Lieberman, Álvaro Ramos y Eduardo Rodríguez. Así que Marta, tu minuto para hacer la consulta. Y se me desapareció. No veo a Marta conectada. Se me desapareció Marta, estaba hace un ratito. Sí, no. Bueno, pasamos con Sofía Hernández, que está por aquí. Sí, ahí está Sofía. Sofía, ¿estás en mute? Hola, espero escucharme. Es que he tenido fallas todo el día con mi internet. Se te oye bien. ¿Me escucho? Genial. Bueno, ok. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todas las personas organizadoras de esto y un gusto conocerle, Fernando Zamora. Bueno, mi pregunta viene de la cuestión de como persona joven. Yo ya leí su programa de Costa Rica Grande y me parecen muy importantes los temas que usted aborda, cómo generar una reactivación económica, cómo reducir estas brechas de desigualdad social, ¿verdad? Incluyendo el combatir la pobreza, etcétera. No obstante, como persona joven tengo esta cuestión de derechos humanos muy en boga y usted como abogado constitucionalista también tiene. ¿Cómo usted pretende incluir a las juventudes en su gobierno? Estamos hablando de que la política ha sido siempre un espacio muy adultocéntrico. También estamos hablando que quienes gobiernan no suelen hacer políticas desde la sociedad para arriba, o sea, de la sociedad hacia el gobierno. ¿Cómo usted pretende ir más allá de lo que usted me decía de que si tenemos espacios donde podemos utilizar bosques para sumideros de oxígeno y carbono? ¿Cómo usted realmente pretende tomar desde una versión más transversal la cuestión de cambio climático, de crisis climática, que no solo afecta a ecosistemas, que afecta a las personas, a la humanidad, desde una manera multinivel? Estamos hablando de diferentes flujos de vulnerabilidad. ¿Cómo usted pretende hacerle frente a la crisis climática y cómo pretende... esto, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Okay. 2 minutos. Bueno, primero que todo, vamos a ver, aquí mi posición frente a la juventud se tiene que ver desde dos perspectivas. La práctica, qué nivel de, digamos, de participación, cuando he tenido esa posibilidad, he dado a la juventud, y eso por una parte. Y por otra parte también, bueno, ya a nivel de políticas, en caso de llegar yo al gobierno, ¿cuáles políticas tendría yo orientadas hacia la juventud? Bueno, primero que todo en materia práctica. Bueno, de hecho les tengo que comentar
mi jefe, mi coordinador de comunicación de la tendencia, ¿verdad? Es un joven de 25 años, ¿verdad? Eso ustedes saben lo que significa una coordinación de comunicación. Una coordinación de comunicación es uno de los pilares de una tendencia, ¿verdad? Bueno, eso ahí le respondo qué tanto confío yo en, digamos, la visión de la juventud. Eso por una parte. Además, cuando fui secretario general del partido, también le di acceso incluso en secretarías, subsecretarías. Ahí está, por ejemplo, el caso de nuestro buen amigo Carlomagno Gómez, que también estuvo en el secretariado ejecutivo, ¿verdad? Dirigiendo el secretariado ejecutivo conmigo cuando no alcanzaba Carlomagno los 27 años. Entonces, eso le puedo responder desde esa primera perspectiva, que es una perspectiva práctica, ¿verdad? O sea, creo en la juventud. Y por otra parte, de la perspectiva programática, bueno, yo he venido hablando, de hecho, algunos o varios de mis videos son específicos para temas juventud. Considero que, por ejemplo, el tema de vivienda es un tema fundamental, que además es un derecho humano esencial, ¿verdad? Es un tema básico para la juventud, y yo entiendo, no conozco otro candidato o precandidato que haya desarrollado un programa específico para los jóvenes en un elemento básico para ellos, como es, si se quiere, el derecho humano, o uno de los derechos humanos más básicos y más fundamentales para los jóvenes, como es la vivienda. De hecho, uno de los grandes desafíos hoy de la juventud es el reto de la vivienda. El reto de la vivienda es también el reto de iniciar una familia. Y yo estoy determinado para ello. Ahí le di dos ejemplos, tenía nada más, me dieron un minuto para responder, pero ahí le doy dos ejemplos prácticos de lo que representa la juventud, y te agradezco muchísimo la pregunta, Sofía. Muchas gracias, Fernando. La siguiente pregunta es de Clara Lieberman y tiene un minuto para realizarla. Clarita. Recordá, Marco, que, perdón, son 2 minutos que puede contestar don Fernando, y luego hay 1 minuto de réplica de cada persona de estas 5 preguntas. El minuto y medio donde hacen la pregunta, los 2 minutos de don Fernando para contestar y 1 minuto de réplica. Más bien ahí me disculpo porque me llevé más de 2 minutos yo. Muy bien. Ya. Primero que nada, quiero decirles, yo estimo profundamente a Fernando, le digo Fernandito, es que permítame decirle así, y yo lo conozco en todos sus aspectos, un hombre honesto, capaz, decidido, con conocimientos, en el cual admiro su manera de ser, realmente la admiro. Tú sabes, Fernando, que yo estuve representando a Luis Alberto Monge 16 años en el directorio político. Ahí me conociste a mí, por eso pues yo creo que por eso también ese cariño y el diminutivo, porque ahí me conociste casi que de pantalones cortos. A mí, yo entré a la juventud del partido en el año 83, 82, tenía como 14, 15 años, y ya me había metido fuertemente, y bueno, conocía muchas figuras como doña Clara, en fin, muchos compañeros que hoy les tengo un gran cariño como se lo tengo a ella. Entonces, tú sabes que la apertura de nuestra embajada en Jerusalén tuvo mucho que ver entre la unión de Golda Meir, Luis Alberto Monge, y eso estuvo muchísimos años en Jerusalén, hasta que de repente apareció nuestro señor, señor Arias, como siempre, ¿verdad? Y trasladó la embajada. ¿Y ahí qué pasó? Un momento, se nos metió Federico. Ya. Y ahí me pararon. No. Se metió ahí un audio, ya lo paramos. Continúa. Ay, no, el minuto me dieron 20 segundos. No. Continúa, porque se metió un audio. Ya, bueno. Entonces, trasladó la embajada a Tel Aviv, desconociendo Jerusalén como capital del Estado de Israel. Para mí eso
fue tremendo, ¿no? ¿Por qué? Esa es una de las causas en que Luis Alberto Monge, no es que no lo quería, odiaba a Óscar Arias. Odiaba. Y yo sigo resintiendo ese problema. Dime tú, ¿qué visión tendrías tú para trasladar nuestra embajada otra vez a Jerusalén, reconociendo a Jerusalén como capital del Estado de Israel? Porque para mí eso es muy importante. Además, los ayuda que ha habido siempre de Israel a Costa Rica en el nivel de agricultura, de desarrollo económico, de ayuda en medicina, desarrollar fuentes de trabajo, todo eso ha sido siempre muy, muy unido, porque los antecedentes y los orígenes de Costa Rica principalmente, sobre todo en la zona de Santa Cruz de Guanacaste, donde llegaron los judíos, ahí existe mucha unión. ¿Qué pensamiento tienes tú para regresar otra vez y quitar no sé si puedo decir de estupidez, o el acto irracional de Óscar Arias al trasladar nuestra embajada? Muchas gracias. Sí, bueno, mire, lo primero que yo tengo que decir, así muy brevemente, en un minuto, es que si hay ha habido una tradición en Liberación Nacional de amistad con Israel, ¿verdad? Esa entrañable amistad tiene nombres y apellidos. Shimon Peres, Benjamín Núñez, recuerdo que incluso Benjamín Núñez hizo un libro en homenaje a la amistad entre Israel y Costa Rica. Shimon Peres, Benjamín Núñez, Luis Alberto Monge, ¿verdad? Y otros como Rodrigo Carreras, más en nuestras épocas contemporáneas, ¿verdad? Que ha sido un ícono de la amistad entre Costa Rica y el Estado de Israel. El Estado de Israel, además, es la única democracia, ¿verdad? En esa región, eso es una realidad, ¿verdad? Eso es una región en donde, de alguna manera, los derechos de la mujer son muy respetados, en Israel no, ¿verdad? El sentido del concepto de la división de los poderes y de la democracia abiertamente es en Israel, donde en esa zona, o sea, existe, digamos, desde esa perspectiva un Estado constitucional democrático y que es un país pues rodeado, una pequeñísima franja de tierra rodeada entre un mar de califatos, bueno, pues indudablemente un mar de califatos con una perspectiva en ese sentido cultural muy polémica para nuestra cosmovisión de lo que es los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ciertamente un gobierno mío va a ser un gobierno absolutamente, y así lo digo claro, aliado, ¿verdad?, de la democracia israelí, bueno, por la razón por la que acabo de explicar. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo? El minuto ¿Sí? de réplica. Yo estoy segura que ahorita con el problema del COVID-19, así como ayudó Israel a Guatemala, nos hubieran ayudado muchísimo a nosotros para parar la vacunación en este país. No lo dudo, Clarita, no lo dudo, y no dudo también de que las relaciones de Costa Rica con Israel se han deteriorado muchísimo, como se han deteriorado con otras democracias, ¿verdad? Y eso pues sí es lamentable, ¿verdad? Las relaciones de Costa Rica de un tiempo para acá con Israel ciertamente se han deteriorado muchísimo. Cuando en los gobiernos liberacionistas, los gobiernos que usted, algunos de los cuales usted ha citado, se caracterizaron por una enorme amistad con Israel. Pero muchísimas gracias por esa pregunta. Muchas gracias. Me indican que ya Marta Campos ingresó de nuevo al foro. Le damos un minuto de pregunta, Marta. Marta. Creo que se volvió a salir. No, ahí la veo. ¿Estás en mute, Marta? Bueno, damos paso a Álvaro Ramos. Entonces, pues Marta no contesta. Álvaro, un minuto. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, don Fernando, por su explicación.
Me interesan dos temas que están concatenados. Básicamente tienen que ver con la seguridad interna y la seguridad nacional y las relaciones geopolíticas del país. La primera, ¿continuaría usted en una eventual administración Zamora, continuaría con las políticas típicas del PAC en materia de impunidad, en materia de defensa mucho más connotada hacia los delincuentes y no hacia las comunidades? Esa es la primera. Don Álvaro, disculpe, es que se corta, no le estoy entendiendo porque se le corta. No sé si será algún problema del internet. ¿Me está escuchando mejor ahorita? Ahora sí, ahora sí. Muy bien, me voy a acercar más entonces, sí, aunque me vea un poquito extraño. Quiero explicar que me interesa entonces, si me permiten los administradores. Uno, si de una eventual administración suya, usted continuaría o modificaría y en qué forma las políticas de política criminal que el PAC ha implementado en los últimos 7 años, esa preferencia por el delincuente y un abandono total, tanto para las estructuras policiales, en materia presupuestaria y en otras materias, como, por supuesto, el abandono de las comunidades absoluto y total, una preferencia por el delincuente en lugar de una preferencia por el ciudadano. Esa es la primera pregunta. En concreto, me interesa su manifestación con las tobilleras electrónicas, que han sido un completo fiasco, un desastre, con absoluto en todos los sentidos, y no hay una réplica política en general a eso. Me importa mucho ese tema. Y luego la temática geopolítica, cómo se explica que hayamos firmado 4 convenios con Cuba y ninguno con Israel, y ninguno con España, y ninguno con los Estados Unidos, y ninguno con Islandia, y ninguno con Nueva Zelanda. Me interesa muchísimo por qué esta preferencia, si usted haría un cambio radical en la geopolítica de Costa Rica. Todo esto está concatenado porque corresponde a una ideología, lógica. Correcto, muchísimo. Bueno, primero que todo, un honor, don Álvaro. Bueno, un honor con todos los que me han hecho sus preguntas, pero en el caso de un tema de seguridad, pues un honor su pregunta viniendo de una persona experta en ese tema, como lo es usted. Bueno, muy bien. Primero que todo, le voy a contestar por el final, lo de la geopolítica. Mire, yo creo que una democracia básicamente se tiene que poner del lado de, digamos, yo he venido diciendo que la filosofía de una política exterior es que cuando se enfrenta el fuerte frente al débil, Costa Rica, que es una democracia centenaria y caracterizada por eso, siempre debe colocarse del lado del débil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entre la guerra marroquí, entre la guerra, o más bien entre el conflicto entre Marruecos y el Sahara, el gobierno saharaui, ¿verdad? En el exilio prácticamente, bueno, el débil corresponde, por supuesto, a los saharauis. En este caso, frente a las dictaduras, el débil aquí es indudablemente el pueblo. No me explico cómo puede el gobierno de Costa Rica haber tenido una política exterior tan cuestionable al colocarse frente a, o más bien en favor de las satrapías y las dictaduras de este mundo. Me parece que eso es lamentable y hay que revertirlo absolutamente. Siempre hay que colocar la política exterior del lado del débil, del lado del desvalido, del lado del que enfrenta el poder, del que enfrenta la opresión, ¿verdad? Esa debe ser, digamos, la filosofía, independientemente incluso de, no solo de temas ideológicos. Vean, el caso del conflicto, repito, entre Marruecos y la República Saharaui, ¿verdad? De alguna forma ahí no estamos en presencia necesariamente de un conflicto ideológico, estamos en presencia del conflicto entre el opresor y el oprimido, ¿verdad? Y yo creo que esa sí debe ser la línea de acción del gobierno de la República. Así que digamos que le podría contestar que sí, que habría un radical cambio en la geopolítica costarricense. En relación a las tobilleras, bueno, yo creo que la tecnología es la tecnología, eso.
eso es indudable de que la tecnología es beneficiosa y es aplicable y debe aplicarse la tecnología. Lo que pasa es que la tecnología siempre se debe usar asociada a la sensatez, ¿verdad? Y entonces aquí lo que ha venido haciendo el gobierno PAC, ¿verdad? Es una política de uso de tobilleras, ¿verdad? En donde incluso se le dan esos dispositivos a delincuentes peligrosos sin ningún criterio sensato de uso de las tobilleras, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la gran paradoja que encontramos, cientos de costarricenses recluidos porque no tienen trabajo y no pueden pagar una pensión alimenticia, esos sí están en la cárcel, ¿verdad? Y los delincuentes peligrosos están con tobillera en sus casas. Son absurdos que aquí el problema no es la tecnología no es buena ni mala. Lo que es bueno o malo es la insensatez de la decisión política y en eso también coincido con usted. Y finalmente, permitiendo meterme en un tema que es más suyo que mío, don Álvaro, le digo que en materia de política criminal, yo creo que la política criminal, y le agradezco si estoy cometiendo un error al decirlo, lo que yo he investigado por mi cuenta y lo que he sido asesorado, la política criminal básicamente es un trípode con tres columnas, ¿verdad? Que se sostienen tres columnas. Uno es lo que se llama la inteligencia, o sea, la investigación. O sea, usted no mata cucarachas con cañones, ¿verdad? Bueno, que fue de alguna forma, en gran medida, la gran diferencia entre la estrategia la estrategia con la que se combatió a Bin Laden en el gobierno inicialmente de Bush hijo, y bueno, la forma en que de alguna forma más astuta en que lo combatió Obama, que fue a través de la inteligencia. O sea, qué sé yo, Bush desarrolló una invasión a Afganistán y a Irak, ¿verdad? Para reprimir y eventualmente detener a Bin Laden. Y bueno, lo que hizo Obama fue una labor de inteligencia, de investigación, y finalmente el que lo logró detener fue Obama y no Bush. Entonces yo creo que ahí hay un ejemplo de cómo la investigación, la inteligencia es fundamental en una política criminal. Y es algo que nosotros tal vez hemos estado un poco ayunos. Finalmente, en segundo término, el segundo trípode, columna de ese trípode es la prevención. Siempre la prevención, incluso el desarrollo de una política, incluso de valores. Recuerdo cuando aquí en Costa Rica existían incluso las comisiones de fomento de valores hasta en el Estado, en las instituciones, en el sector educativo. Eso se ha perdido mucho y la prevención es básica. La prevención, o sea, la formación en cultura y valores a los sectores populares y a todos los sectores en general para que de alguna forma la delincuencia sea se detenga a través de la prevención es fundamental también. Y finalmente, ¿verdad? La tercera columna es la represión. O sea, nosotros no podemos tener una política tan laxa, ¿verdad? La famosa política de las golondrinas de sobre todo de Luis Guillermo, ¿verdad? Que era una visión de la seguridad errada, la visión de que el delincuente pues no es una persona que ha tenido ciertamente una caída o una falla moral y que por lo tanto debe ser reprimido, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas tres columnas del trípode deben actuar conjuntamente. Y lo que yo he venido sintiendo es que aquí sobre todo ha faltado el tema de la tercera columna, que es ok, muy bien, ahí digamos que se puede hacer una política de prevención, perfecto, una política de investigación, perfecto, pero si no, la política de represión falla miserablemente, tenemos serios problemas también de seguridad. Es cultura, lo que viene la prevención, es inteligencia o investigación, pero también es prevención. Esa es mi filosofía de lo que yo he estudiado a través, incluso como abogado, que no he sido nunca abogado, muy poco fui abogado penalista, pero también mi cultura de lo que yo he investigado. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Álvaro y Fernando.
Eduardo Rodríguez, ¿andas por ahí? Vamos a ver. No veo a Eduardo. ¿Marta? ¿Marta Campos? No, en este momento pues Marta tampoco tiene el audio listo. Tenemos la mano de Mariano Cascante levantada, así Si que... querés, Marco, ¿sí? primero, porque como yo me toca desconectar un ratito, acuérdate que siempre los amigos de Radio Onda Tica Online se conectan con nosotros y retransmiten el foro y siempre les damos oportunidad para que nos den una pregunta de las personas que están conectados con ellos. Aquí tengo la pregunta, es que me la acaban de pasar. La pregunta para don Fernando es, ¿qué cambios plantea a los sistemas de pensiones, en especial los de la Caja del Seguro? Bueno, mire, no sé si lo que se refiere la persona, que voy a ir por ahí mi respuesta, porque me imagino que es a lo que se refiere. Sistemas de pensiones, yo me imagino sí, que pero es... digamos, lo que normalmente a la persona, los sistemas de pensiones, pues es algo muy, muy genérico. Hay diferentes sistemas de pensiones, hay muchos temas en torno al sistema de pensiones. Está lo del ROP, por ejemplo, lo del ROP. Yo soy del criterio, mire, a mí me parece que el dinero debería estar en la economía, en la circulación económica. O sea, este país necesita reactivación. Yo sí creo en que el ROP perfectamente, yo no veo que haya ningún problema en devolver el ROP. El devolver el ROP genera circulante en la economía, genera reactivación, genera desarrollo, y no veo, por ejemplo, en esa materia por qué no deba devolverse. Entonces, eso es un tema, por ejemplo, ahí específico sobre temas de sistemas de pensiones. Otra cosa que te habla muchísimo la gente sobre el tema del sistema de pensiones es el famoso caso de las pensiones de lujo, ¿verdad? En esto sí hay que hacer, digamos, una clara diferenciación, ¿verdad? Una cuestión es, la diferencia entre una pensión alta, que no necesariamente tiene que ser de lujo, porque puede ser una pensión para lo cual la persona ha cotizado para esa pensión alta, ¿verdad? Un empresario fuerte o una persona que ha tenido a través de su vida un alto ingreso y que ha tributado por ese alto ingreso, que ha, además, que ha cotizado en el sistema de pensiones por ese alto ingreso. Eso no es una pensión de lujo, es una pensión alta y no necesariamente de lujo. La pensión de lujo, que todos sabemos de lo que se trata, pensiones a cargo del presupuesto para los cuales la persona no ha cotizado para eso, ¿verdad? Y que tiene entonces una pensión muy alta y que es a cargo del presupuesto, y esa pensión, esa persona nunca cotizó para esa pensión. Ahí sí, yo creo que de alguna forma hay una batalla que en este momento es una batalla que se está perdiendo, y yo, desde mi perspectiva como constitucionalista, se está perdiendo en la sala constitucional, que es donde ahí se han venido cayendo todas las acciones que se han interpuesto contra estas pensiones, o no solo las acciones, sino incluso las iniciativas de ley para parar esta gollería. Y bueno, ya vimos la última sentencia, incluso la última sentencia que declaró constitucional que un hijo de un pensionado, ¿verdad?, siga manteniendo su pensión a cargo del Estado, lo cual es un absurdo. Entonces, yo creo que esa estrategia tendrá que ser, y así le contesto, sobre todo en eso, que es lo más grave, ¿verdad?, tendrá que ser a través de, indudablemente, de la imposición tributaria hacia las pensiones de lujo. No veo yo otra forma que no sea a través de una alta imposición tributaria para el pensionado de lujo, porque de lo contrario ya la sala lamentablemente pues ha declarado que, repito, coincido, no estoy de acuerdo con ese argumento, pero que son derechos adquiridos, y bueno, sobre un derecho adquirido pues perfectamente puede existir un tributo. Entonces, eso, digamos, en esa materia, ya se me fue el minuto, pero en esa materia, en torno a estos temas de los sistemas de pensiones, por lo menos lo que yo sé que más le preocupa a la población, esos dos temas en el aspecto del sistema de pensiones es lo que más le preocupa a la gente. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguna otra pregunta, Adriana? Ok, le doy el pase entonces a Mariano Cascante, que ha levantado la mano.
pero la bajó. No sé si andas por ahí, Mariano. Ahí creo que Alberto Currobi que hizo una pregunta. Estoy aquí, estoy por aquí, Fernando. Ah, ok. Bueno, primero un saludo cordial a todos los liberacionistas y los que no, y estén escuchando pues también para que voten por liberación. Yo creo que la pregunta va a ser un poco directa. En estos momentos, ningún país que tenga un grado de criminalidad alto prospera. No llegan turistas, no llegan inversionistas, la economía para las empresas se convierte en más cara. Resulta ser que Costa Rica, cuando era más pobre, tenía policías en los barrios. Hoy la policía está centralizada y claro, le ha quedado al crimen organizado muy fácil adueñarse de las pequeñas poblaciones, de las comunidades, y estamos perdiendo a los jóvenes de menores de 18 años incluso involucrados ya en drogas. Yo tengo una serie de preocupaciones. Una de ellas es esa, precisamente. Y la otra es que me gustaría que Liberación, los que están organizando este foro, pudieran agarrar las mejores ideas de todos los candidatos y definir una ruta estratégica, porque Liberación necesita, al país le urge que Liberación vuelva a estar en el poder. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Alberto Curro creo que vi que preguntó que si yo creía en una constituyente. Sí, pero está en la lista. Pero bueno, ya que la mencionaste, la tenía de último, pero ya que la mencionaste, pues podrías contestarla. Ok. Bueno, es que les explico. Una constituyente es un Puntualmente, Fernando, por tiempo. Ok, una constituyente es un instrumento, ¿verdad? No es un fin en sí mismo, ¿verdad? Es simplemente un instrumento. Entonces yo no puedo decir si estoy a favor o en contra de una constituyente, porque la constituyente es un instrumento. Eso es como, no sé, como decir que si estoy a favor o en contra de un revólver, ¿verdad? Digo, para dar un ejemplo. Bueno, yo le voy a contestar. O más bien, que me pregunten que si estoy a favor o en contra, perdón, de usar un revólver. Bueno, yo le voy a contestar, bueno, depende. Si usted me va a decir que yo deba usar el revólver para defender a mi hija de un agresor, téngalo por seguro que lo uso y no me tiembla la mano para usar ese revólver. Ahora, si usted me da un revólver y me dice que atente contra la vida de un inocente, probablemente preferiré morir antes de que me obliguen a algo así. O sea, depende del objetivo, del fin. Así es como la constituyente. Si una constituyente es un instrumento, ¿verdad? Como el revólver es un instrumento también. Depende para lo que queramos una constituyente. Muchas gracias, Fernando. Tenemos a Abraham Barrantes que nos levanta la mano. Abraham, tu minuto para realizar la pregunta. Buenas noches, saludos, don Fernando y todos los que estamos reunidos acá. Don Fernando, yo quiero hacerte una consulta precisa y concisa. La educación en nuestros tiempos está en cuidados paliativos. Hay un problema de modelo tradicional de la educación. ¿Qué piensa usted de eso, don Fernando? ¿Cuál es la visión suya sobre el asunto de educación? Y hay una necesidad de cambio radical sobre este aspecto y países desarrollados, países fuertes ya están haciendo modificaciones y creo que el pilar de Costa Rica sería la educación. Entonces quería saber un poquito más sobre eso. Y saludos. Igualmente, Abraham, un gustazo escucharte y bueno, un gran abrazo, un gran cariño te tengo. Mira, Abraham, en materia educativa, ¿qué te puedo decir en un minuto? Lo siguiente. Al Ministerio de Educación y a todo el sistema educativo, sobre todo donde está nuestra mayor crisis en este momento, que podríamos decir que es en la enseñanza básica y media, a nuestro Ministerio de Educación, a nuestro sistema educativo, le es urgente una verdadera descentralización que no existe. Y esto lo he investigado precisamente y he sido asesorado, digamos, por expertos que yo sé que conoces como Lorenzo Guadamuz y gente de altísimo nivel en materia, Moisés Segura y otros que tienen un alto conocimiento en materia de educación. Y la gran coincidencia es el sistema educativo hay que darle una verdadera descentralización. ¿En qué?
en todo lo que es el desarrollo de la administración de los recursos públicos educativos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el Ministerio de Educación realmente se concentre, realmente el Ministerio de Educación se concentre en la calidad de los medios y de las herramientas educativas. En un minuto, esto es lo que te puedo contestar. Muchas gracias, Fernando. Tenemos una pregunta de Zamora Herrera. Dice, me gustaría consultarle qué piensa de lo que está pasando con Conapdis. Conavis, ¿qué es Conavis? Conapdis, puso. No conozco eso, Conavis. Conapdis. Bueno, ok. Debe ser, lo que conozco es CONAVI, Consejo Nacional de, bueno, el CONAVI, el del MOP, Consejo Nacional de Vialidad. No, escribió diferente. Conapdis. Yo tampoco No conozco esa. Perdón, Fernando, hola Sanji. Yo creo que es CONAPDIS, que es el Consejo Nacional de Discapacidad, creo. Tiene que ser CONAPDIS. Conapdis, con P. Sí, Consejo Nacional de Discapacidad. Ah, ok. Pero, pero pone entre paréntesis corrupción. Sí. Sí, bueno, no sé sinceramente si esa entidad, ese consejo está tomado por la corrupción, porque si él ya habla de corrupción, probablemente se refiere a una, digamos, a una preocupación que ella tiene de que esa entidad haya sido, como tantas entidades, lamentablemente en nuestro sector público, haya sido tomado por la corrupción. Yo lo que le debo decir es que un gobierno de la República tiene que tener la claridad en materia, si hay un sector de la población en el cual se debe aplicar indudablemente lo que llamamos los abogados, la discriminación positiva, ¿verdad? Que es la acción de dar ventaja, ¿verdad? Para generar equidad, es precisamente en el sector de las personas con discapacidad, con algún tipo o como llaman también capacidades especiales, ¿verdad? Si hay un sector que hay que generarle una discriminación positiva a ellos. Lamentablemente, eso es más fácil en países ricos, ¿verdad? Que tienen muchos recursos, incluso digamos el sector privado, incluso recursos para aplicar cambios que los benefician a los sectores con algún tipo de capacidad especial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, quisiéramos que prácticamente toda la infraestructura fuera particularmente adaptada hasta en sus últimos extremos a estos sectores, pero bueno, para eso se necesitan, incluso en el sector privado, muchos recursos, ¿verdad? Entonces, de alguna forma es un proceso gradual, pero yo como eventual presidente de la República o como próximo presidente de la República, estoy absolutamente comprometido con ese sector de la población. Muchas gracias, Fernando. Tenemos otra pregunta de Cristian Orlich y paso a saludarlo de una vez. ¿Cómo llevaría las relaciones políticas entre Nicaragua y Panamá? ¿Habrían algunos cambios? ¿Cuáles puntualmente? Ok, sí, las relaciones políticas con Nicaragua y con Panamá. Bueno, mire, yo creo que debe haber, bueno, primero que todo en el caso de Panamá, perdón, en el caso de Nicaragua, me parece que debe haber, primero lo básico, debe haber una relación de respeto digno, ¿verdad? Creo que, ejemplo, en Liberación Nacional, el ejemplo de cómo las administraciones de Liberación Nacional manejaron esa relación fue de un gran señorío, y el ejemplo fue cómo se manejó incluso aquella famosa invasión a nuestro territorio por parte del régimen del señor Ortega. Se manejó con un enorme tino, con dignidad y aplicando el derecho internacional de forma dura y clara. Yo creo que hay que volver a eso. Yo no consigo, por ejemplo,
lo que recientemente están pretendiendo de reinstalar embajador, etcétera, etcétera, sabiendo que las condiciones de violación a los derechos humanos en Nicaragua se han mantenido. Entonces creo que en eso hay que ser claro y contundente. En el caso de Panamá, me parece que siempre con un país amigo, un país respetuoso de los derechos humanos como es Panamá, además un país con una enorme pujanza, ¿verdad? Como es nuestra hermana República de Panamá, lo que nos queda es manejar de la mejor forma esas relaciones, no como se han manejado y como se manejaron, por ejemplo, en la pandemia, que perdone la expresión que voy a usar, pero se manejaron con los pies, ¿verdad? Para no decir no usar otra expresión, ¿verdad? Pero con este tema, por ejemplo, de la pandemia, las relaciones con Panamá, el trato comercial con Panamá fue, si se quiere, hasta abusivo de alguna medida, ¿verdad? No fue, no hubo tino, no hubo sensatez. Por supuesto que había que cuidar las fronteras, pero había que hacerlo de una forma correcta, no como se hizo. Pero bueno, eso fueron situaciones que ya gracias a Dios pasaron, pero indudablemente las relaciones con un país con una pujanza económica como la de Panamá, un país respetuoso de las relaciones, de los derechos humanos y un país históricamente amigo, ¿verdad? Como lo fue, recuerdo enormes amistades entre Panamá y Costa Rica, como las que existieron entre el presidente Daniel Oduber y Omar Torrijos. De hecho, Daniel Oduber fue parte, para los que no lo saben, Daniel Oduber fue parte de las negociaciones y de la presión internacional para que el gobierno de Jimmy Carter le cediera el canal de Panamá al gobierno de Omar Torrijos Herrera. Entonces ha habido una historia de amistad entrañable entre Panamá y Costa Rica. Cuando Somoza quiso agredir a Costa Rica en el gobierno de Rodrigo Carazo, recuerdo que Venezuela, que gobernaba en aquel entonces Carlos Andrés Pérez, juntamente con Omar Torrijos, que era el gobernante de Panamá, inmediatamente invocaron el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, Interamericano de Asistencia Recíproca, y mandaron helicópteros y una batería militar a Costa Rica de esos hermanos países, y eso refleja una enorme amistad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues un gobierno culto, un gobierno de un presidente con verdadero liderazgo es reafirmar esas lazos de amistad. Muchas gracias. Marco, ¿me permite un pequeño aporte ahí? Un segundo, por favor. Claro. Es muy importante. Te doy un minuto. Algo, don Fernando, muy importante con Panamá. Con Panamá tenemos una obligación moral de tener las mejores relaciones. Incluso yo me he atrevido a proponer que tengamos dualidad de ciudadanía, voluntaria, por supuesto. La razón fundamental es que la frontera entre Costa Rica y Panamá, estratégica, geopolítica y en materia de seguridad y de política interna y externa, es única en el mundo. Son los únicos dos países, que son países realmente, en todo el sentido de la palabra, que no tienen fuerzas armadas. Eso es un detalle, un hito único en la historia de la humanidad. Y además, agrego, no solo la obligación de tener las mejores relaciones y acompañar a Panamá y que nos acompañe Panamá en todo, porque Panamá nos copió, gracias a Dios, nos copió en la forma más brillante posible a Costa Rica en el haber eliminado constitucionalmente las Fuerzas Armadas. Esto es un detalle único de carácter político. Nosotros, por eso digo, tenemos una obligación con Panamá extraordinaria de acompañarlos en todo, de compartir educación, de compartir frontera, de compartir inteligencia, como dijo usted, en materia de seguridad, todo, porque al no tener ejército, básicamente somos una sola entidad desde la perspectiva histórica. Quiero resaltar este punto porque es vital. Agrego además que económicamente somos muy complementarios. El tipo de economía de Costa Rica se complementa perfectamente con la economía de Panamá. Definitivamente, don Muchas Álvaro. gracias. Totalmente de acuerdo, don Álvaro. Excelente intervención. Buenísima, Álvaro Ramos. Tenemos 3 manos levantadas, la de Demesio Fonseca, Álvaro Curó y Ernesto Jiménez. Por favor, sean puntuales con sus preguntas. 1 minuto, porque si no, no nos da tiempo para ir cerrando. Bueno, un abrazo para Fernando y salud para todos.
puntualmente ahí en el término de reactivación económica, cuando estamos hablando de las inversiones fuertes que se plantean en la estrategia, el papel fundamental que deberían de jugar las micro y pequeñas empresas son muy importantes. ¿Qué pensás al respecto de esto? ¿Qué papel van a representar estas organizaciones de pequeños empresarios? Y respecto al movimiento cooperativo, sobre todo, ¿cómo esperaríamos que pueda rescatarse de ese secuestro que tiene? Y adelante, Fernando. Gracias. Bueno, lo primero decir que la economía social solidaria debe ser prioridad del futuro gobierno. Yo no creo en meterle gravámenes, más tributos, más regulaciones a entidades de la economía social solidaria como son las asociaciones solidaristas, las asociaciones mutualistas, las cooperativas, sectores sectores económicos de la clase popular y media del país. Eso por un lado. Creo que deben ser prioridad. Y por otro lado, bueno, mire, ¿qué es lo que nos pide la pequeña y mediana empresa? Que yo que he hablado en todo el país, los que me siguen en redes saben que yo pues estoy visitando todo el país y ahí ven mis imágenes en todo el país. ¿Qué es lo que me dicen? Miren, nosotros no queremos del Estado nada. ¿Sabes lo que me dicen? Nosotros no queremos nada, las pequeñas y medianos empresarios, o sea, los pymes. Nosotros no queremos nada. Lo único que pedimos al próximo gobernante, y si usted llega, don Fernando, lo único que le pedimos a usted es que nos baje el costo de la legalidad. Eso es lo que nos mata. Y eso es, el pequeño y mediano empresario no te está pidiendo que ni subsidios, ni dinero, nada. Lo único que te pide es que le bajes el costo de legalidad. ¿Y qué es el costo de legalidad? Bueno, como lo definía el famoso economista peruano Hernando de Soto. El costo de legalidad es toda aquella carga, digamos, pública que representan no solo impuestos, cargas sociales, además, sobre todo, tramitología, regulaciones, prohibiciones, carlancas y la infinidad de cosas con las que el Estado martiriza a el pequeño y mediano empresario y que al fin y al cabo prácticamente le hace imposible su acción porque al elevarle el costo de legalidad, ¿verdad? O sea, toda la tramitología, el costo de legalidad se refiere a toda la tramitología, ¿verdad? Y además a todos los tributos y pagos que deben hacerse. Eso representa una carga enorme, ¿verdad? Y muchas veces las empresas quiebran por ese costo de legalidad, las pequeñas y medianas empresas, porque tal vez la pequeña y mediana empresa tiene poco margen de utilidad. Y si a ese poco margen de utilidad vos le metes mucha tramitología, mucha regulación, que tienen que estar batallando permanentemente, contratando abogados, contables, para batallar el día a día con un Estado que te hace difícil pagar impuestos, te complica la administración contable, etcétera, etcétera. Eso hace que le sumas esa circunstancia a la baja utilidad que normalmente tienen las pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que está haciendo que que ese sector tenga un altísimo nivel de muerte, ¿verdad? Sabemos que digamos, el porcentaje de muerte de las pequeñas y medianas empresas es altísimo, ¿verdad? Entonces, y eso estoy seguro que es, como le digo, porque es el clamor en todo el país es por el altísimo costo de legalidad en la que se ven involucradas las pequeñas y medianas empresas. Con más razón, el sector social de la economía. Hay que protegerlo. Y todas esas voces que andan buscando meterle más impuestos a entidades como las cooperativas, como las mutuales, como las asociaciones solidaristas, ¿verdad? En fin, indudablemente no tienen un gran espíritu socialdemócrata, ¿verdad? Muchas gracias, Fernando. Le damos la palabra a Alberto Curó. Su minuto, Alberto. Gracias, buenas noches. Don Fernando, un saludo especial, cordial. Yo estaba pensando, una de las preocupaciones que realmente creo que tienen los costarricenses es precisamente lo que establece la Sala Constitucional, y a eso me refería. Cuando hablamos de que una sala como esta, que es precisamente para proteger garantías fundamentales,
consagrados como es la dignidad, la libertad y los derechos fundamentales. Cuando hay una sala que tiene 7 magistrados, todos humanos, posiblemente con algunos errores de vida, porque todos los humanos tenemos vida, 12 suplentes, posiblemente pueden dictaminar sentencias que tal vez incluso puedan ser basados en algún reglamento que está dentro de un muy bajo nivel de la pirámide, ¿verdad? Porque el que está arriba de la sala constitucional. Y eso me preocupa, que todo esté casi como la santa palabra cuando vemos sentencias como las que se dio en este recurso de las pensiones de lujo, ¿verdad? Entre otras. Y también la segunda pregunta, ahí basándome un poquito, si has estudiado un poquito la ley de empleado público. Es un tema que a mí me preocupa mucho, a cómo lo están eligiendo los diputados hoy, y que podría traer grandes consecuencias a la próxima administración. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno. Fernando. Sí, bueno, lamentablemente, ciertamente, yo he venido siendo muy crítico de los fallos de la sala. La sala hubo un tiempo que fue, yo le llamo el tiempo de apogeo, el tiempo de gloria de la sala, ¿verdad? Que fue sobre todo una época en que la sala se había convertido en un verdadero bastión de la protección de los derechos humanos. Lamentablemente siento que la sala ha venido perdiendo ese papel. Y eso es muy grave, muy delicado. La sala ha venido perdiendo ese papel de defensor de la libertad, de los derechos, de verdaderamente las garantías constitucionales de los ciudadanos. Y eso a mí me preocupa. Y yo como constitucionalista soy muy crítico de lo que ha venido sucediendo en los últimos años. De hecho, ese es mi día a día, presentar acciones o recursos en los que es evidente la violación a libertades o a garantías de los ciudadanos, y ver que la sala una y otra vez te dice, no, vayan a la sede contenciosa. Eso es un desarrollo desde la perspectiva de la legalidad y no de la violación de la constitucionalidad. Y lamentablemente eso se ha vuelto como en una práctica que a veces uno no sabe si es para eliminar trabajo, eludir carga laboral o qué, pero indudablemente uno muchas veces ve que están en juego libertades, derechos, garantías que no son claramente defendidas. Eso por un lado. En relación al tema de la ley de empleo público, yo he venido sosteniendo algo. A mí me parece que la ley de empleo público requiere mucha discusión, mucha participación sobre todo de los sectores afectados. Creo que no debe ser una discusión estrictamente limitada a los diputados. Lo que yo he venido insistiendo, repito, y lo digo una y otra vez y no me canso, lo que debemos hacer es hacer crecer la economía. Si nosotros logramos hacer crecer la economía, ¿verdad? Nosotros no tenemos que, digamos, de alguna forma estrujar las clases medias. Y es una realidad, pues el sector público es esencialmente una de las máximas expresiones de la clase media. O sea, la solución no es eliminar la clase media, ¿verdad? A través de una forma de expresión de la clase media, como es pues, los funcionarios públicos. Creo que de alguna forma el país, el liderazgo nacional debe orientarse en hacer crecer la economía, más que en estrujar los sectores medios de la sociedad. La ley de empleo público debe ser más discutida y debe haber más apertura a los sectores afectados en esa discusión. Esa es mi filosofía en torno a esta, para responder en muy poco tiempo. Muchas gracias, Fernando. Y por último, le damos la palabra a Ernesto Jiménez. Hago luego 2 preguntas más y cerramos, y le doy pase a Oscar. Ernesto. Buenas noches a la audiencia y buenas noches a los organizadores de este evento. Mis felicitaciones, ya que nos permiten a nosotros los liberacionistas tener un espacio en donde podemos diferenciar y escuchar precisamente a los diferentes candidatos que nos permitan al fin tomar una decisión el 6 de junio.
Mi pregunta va encaminada hacia ese rumbo, es decir, la elección del próximo candidato de Liberación Nacional que nos llevaría, y así esperamos, eventualmente a un triunfo del Partido de Liberación Nacional. Mi pregunta inicialmente va en esto: ¿por qué el electorado liberacionista debe pensar y elegir a Fernando Zamora? ¿Cuáles son las virtudes y bondades de Fernando Zamora Castellanos para ser candidato oficial del Partido de Liberación Nacional? Y la segunda, ligada a esta, es ¿cuáles amenazas usted vería en una eventualidad en que el liberacionismo no le favorezca a usted, las amenazas al Partido de Liberación Nacional de cara a estas próximas elecciones, en donde, según dicen muchos, y tal vez coincido en esto, que Liberación Nacional se estaría jugando el todo por el todo? Bueno, muchas gracias, Ernesto, por esa pregunta muy interesante y un poco se presta a ponerle condimento a la respuesta, ¿verdad, Ernesto? Bueno, primero decirte que, bueno, yo no voy a hablar de mis calidades personales porque no se trata de eso. Sí diría que por qué creo yo que se debe votar por la propuesta de Fernando Zamora o por la persona de Fernando Zamora. Bueno, porque creo, sin temor a equivocarme, Fernando Zamora es el único, óigase bien, no solo precandidato, sino incluso candidato, porque no conozco candidatos de otros partidos que tengan una propuesta concreta, puntual, de 7 objetivos, repito, específicos, para llevar a Costa Rica a fundar las columnas, las bases de la sociedad del siglo XXI. Estamos entrando ya tarde al siglo XXI. Costa Rica usualmente entra tarde al siglo. En el siglo pasado entramos al siglo hasta el año 43, ¿verdad? Con la reforma de las garantías sociales y después toda la revolución de la Segunda República. Bueno, hoy ya vamos por el año 2021 y no hemos entrado al siglo XXI. Yo estoy proponiendo 7 objetivos concretos de desarrollo específicos para entrar al siglo XXI. Y a hoy, ¿verdad? Lo que he leído de otros compañeros, no hay una propuesta concreta de esta naturaleza. Entonces, si yo tengo que decirles por qué Fernando Zamora, es por su propuesta Costa Rica Grande. Es una primera pregunta. Ahora, sobre la otra parte de la pregunta, bueno, indudablemente Costa Rica, Liberación, se juega una carta que es la carta de la renovación, ¿verdad? Que es algo que siempre es básico, la renovación experimentada. Ya vimos lo que es la renovación no experimentada, eso ciertamente coincido, es una renovación irresponsable, ¿verdad? Pero tampoco creo que debamos ir al pasado, ¿verdad? Entonces creo que la fórmula equilibrada, óptima para una liberación con una propuesta de excelencia, ¿verdad? Electoral, una propuesta electoral de excelencia es un liderazgo renovado y experimentado, ¿verdad? Y eso es lo que creo también. En ese sentido, pues creo que puedo ofrecer, y ahí coincido con usted, Ernesto, que nos jugamos una carta de vida o muerte, Liberación Nacional. Esta es nuestra tercera derrota y nosotros no podemos darnos, como dice el refrán, ese lujo. Muchas gracias, Fernando. Cerramos así la participación de preguntas en vivo. Y tengo 2 preguntas más que nos dejaron por el chat. Vanessa nos dice: Fernando, ¿cómo se va a realizar la estructuración de Hapteva? ¿Seguirás con la política del gobierno actual? Bueno, mire, en ese tema yo tengo una mentalidad absolutamente revolucionaria. O sea, yo creo que, bueno, primero que todo, las entidades no son fines en sí mismas. O sea, el Recope no es un fin en sí mismo. CNP no es un fin en sí mismo. Ahora bien, los fines o los objetivos para los cuales nacieron siguen estando vivos, vigentes, y hay que resolverlos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Transformar esas entidades.
transformarlas. En el caso específico de Habdeba tengo una propuesta ya muy revolucionaria, que es la propuesta del Canal Verde de Transbordo Interoceánico, en donde de lograrse eso, habría un antes y un después, no solo en el desarrollo de la provincia de Limón y la provincia del norte, de las provincias del norte del Pacífico. O sea, no solo habría un antes y un después en ellas, sino en el desarrollo integral de la nación, de Costa Rica. Pero bueno, eso ya es un tema muy, muy amplio, que ya me daría otra hora explicar ese tema, pero eso es lo que te puedo responder en un minuto de las entidades de la vertiente atlántica. Muchas gracias, Fernando. Y por último, Marvin Calderón nos pregunta, ¿se necesita una reestructuración del sector público? Indudablemente, indudablemente. De hecho, vea, yo entro el 8 de mayo con tres, digamos, medidas o tres directrices o tres políticas inmediatas. La primera de ellas, le voy a ordenar al Ministerio de Planificación un inventario, digamos, lo que yo llamo un inventario de regulación, ¿verdad? De toda la regulación, un inventario general de todas las regulaciones que tiene el sector productivo nacional. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de revertir ese proceso prohibitivo, regulador, totalmente obstaculizador del desarrollo, y llevarlo a un proceso de reversión que le quite amarras al tejido productivo, que es lo que hemos venido sobre todo desde el gobierno de Luis Guillermo Solís. El gobierno de Luis Guillermo Solís no metió impuestos, y sin embargo fue a partir de ese gobierno el crecimiento de la economía vino disminuyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no metió impuestos, pero empezó a meter regulaciones, y una y otra y otra y otra regulación. Entonces hay que venir con un proceso desregulador, y para eso es necesario que el Ministerio de Planificación haga un inventario de regulaciones. El segundo, la segunda decreto, directriz, es para investigar la simplificación del cobro de los tributos, ¿verdad? La simplificación del cobro y por lo tanto también del pago, y también valorar la eventual reducción de alguno o incluso algunos de los tributos. Yo fui muy crítico, y ustedes recordarán, como secretario general fui un león contra lo que hizo la fracción del shock tributario. Yo les dije, eso hay que llevarlo a la gradualidad. Expliqué cómo hacerlo, no se hizo, y creo que eso, como todos ya lo saben, pues eso es estadística pura. En la economía se vino al suelo, no en la pandemia, desde antes de la pandemia, por ese paquete o shock, esa política de trauma fiscal de llevar un tributo de cero a las alturas, cosa que nunca se había hecho con ningún tipo de tributo nuevo en este país. Y finalmente, también un inventario de reducción, por lo menos en 2 puntos del gasto público, en cosas absolutamente abusivas, prescindibles. Y aquí, por ejemplo, doy ejemplos de abusos de este gobierno: 157 millones de dólares en un sistema digital que no cuesta eso, ¿verdad? Y que yo he dado, es más, por aquí ando en una de las sentencias recientes de la Sala Cuarta, de la batalla legal que llevo contra esa gollería, ese sobreprecio de ese sistema digital. 57 millones, todo en dólares, ¿verdad? 57 millones de dólares en cámaras de vigilancia, abusos como 19 millones de dólares en 2 kilómetros de una calle en Lindora, o de una vía en Lindora. O sea, hay que entrarle también a la inflación de los contratos. Aquí hay que investigar eso, hay que entrarle fuerte desde el gobierno a una investigación de todos los contratos inflados que el gobierno PAC ha venido estableciendo, y yo estoy seguro que parando eso reducimos en 2 puntos el gasto público. Amén. Hay 2 ejemplos, pero amén de toda una reestructuración, entendiendo que lo importante es esa reestructuración en función de ¿qué? De los fines del Estado. El Estado no es un fin en sí mismo. El fin es el ser humano, y esa reestructuración debe estar en función de los fines del Estado costarricense, como ya di ejemplos. O sea, Recope, por ejemplo, bueno, las razones por las cuales Recope surgió en gran medida siguen existiendo, pero Recope debe dar un giro y convertirse, por ejemplo, en una empresa
de combustibles alternativos, igual con otras entidades. Sí debe haber, por supuesto, una reestructuración, pero no una reestructuración en función de despedir simplemente gente y una reestructuración, una concepción neoliberal y codiciosa, simplemente no, una reestructuración en función de objetivos y en racionalizar el gasto, claro, pero en función de objetivos claros. Muchas gracias, Fernando, y a todos los participantes. Le doy la palabra a Federico y a Oscar. Oscar. No, nada más pues agradecerles la transparencia con que nos ha hablado y también a los que han participado, y esperamos que estas ideas pues sean ponderadas por los compañeros para tomar decisiones que consideren cuál es la mejor opción para el país. Agradecerle pues a don Fernando Zamora que una semana que es una semana espiritual de crecimiento mucho aquí en Costa Rica y reposo, haya sacado pues su rato para dedicarnos el suficiente tiempo, al igual que a todos los participantes en esta noche. Un abrazo a todos y a todas. Que estén muy bien. Gracias, Federico. Y amigas y amigos, y en especial a Fernando. Fernando, damos por un hecho que usted se va a inscribir, ¿cierto? Ya me inscribí, ya solicité la... Bueno, es que muchos han solicitado fecha y ahí la reservaron y se tejen en las actuales circunstancias políticas que eso es una forma como de aligerar presión para buscar alguna concertación con quien pueda ir adelante y estas cosas. Pero en el caso suyo, damos por un hecho que usted sí se va a inscribir, va a llegar hasta el final en esta pelea. Claro que sí. En este momento estamos en una, digamos, en una etapa, yo prácticamente ya suspendí giras porque estamos en una etapa, ¿verdad? Del reto económico, de todo lo que significa. Hemos gastado ya en este momento una suma muy considerable, casi que podríamos decir una millonada en inscripción ya de las papeletas distritales. Y bueno, seguimos con los objetivos económicos. Estoy concentrado, yo y todo mi equipo, en el objetivo económico de los ingresos para garantizar todas las inscripciones, claro que sí. Bueno, bienvenido, compañero y amigo Fernando Zamora, a esta lucha. Sin duda alguna, usted le va a dar un nivel de respeto y de responsabilidad, como lo ha demostrado durante toda esta jornada de casi 2 horas que hemos llevado en este conversatorio a todos los que están conectados. A mí me alegra en particular que usted haya podido externar por tanto rato sus planteamientos. Creo que es importante que esta campaña que se avecina sea una campaña de ideas, una campaña de altura en donde podamos exponer y proponer lo mejor del liberacionismo. Y bueno, yo quiero agradecerle a los que también le han hecho las consultas porque lo han llevado de un lado para otro. Casi que hemos hecho un recorrido global, llenando las expectativas de cada uno con respecto a lo que esperan de un futuro candidato del Partido Liberación Nacional. Y bueno, muchas gracias y muy agradecidos por esa participación tan amena que hemos tenido. A todos muy buenas noches y que pasen una feliz noche y feliz Semana Santa, regocijados en que todos de una u otra forma vamos a estar conectados deseando lo mejor para la salud de ustedes y de sus familiares. Se nos han ido amigos muy queridos esta semana, uno más, ¿verdad? De los que tenemos una gran cercanía. Ayer me llamaba poderosamente la atención el ver como una playa en una costa del Pacífico estaba a reventar, sin tapabocas y sin nada, pero a reventar, ¿verdad? Una cuestión espectacular. Hoy mi mamá me decía que en las noticias decían que el Hospital Calderón Guardia otra vez estaba al tope. Tenemos momentos muy difíciles, se avecinan momentos muy difíciles y requerimos lo mejor de liberación para realmente rearmarnos y atender las necesidades urgentes y básicas del Estado costarricense, porque si esto ha sido devastador, pidámosle a Dios, roguémosle a Dios en esta semana que no sea más de lo que hemos pasado, porque los tiempos son tiempos sumamente difíciles. Muchas gracias a todas y todos. Si pueden abrir sus micrófonos y despedirnos,
¿verdad? Buenas Solo Dios noches, sabe si es la última igual. vez que nos vemos. Dios quiera que Gracias, Oscar sí. gracias, Fernandito. Hasta luego, Oscar. Un Hasta beso, luego. un beso, Fernandito. Buenas noches, Ahí gracias. estaremos, Oscar. Felices Gracias, años. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Fernando. Buenas Bueno. noches.